El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática número 2. El origen y la naturaleza de la Biblia. Hoy vamos a ver la primera parte de esta segunda lección. Esta preguntas la vamos a desarrollar en 5 etapas. Primero, la revelación. Segundo, la inspiración. Tercero, la escritura misma. Cuarto, la palabra. Y quinto, la interpretación. Vamos entonces y regresamos a la cartilla para efecto de meternos en lo que es la revelación. La revelación divina de la Biblia. Lee 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Cómo expresa Pedro su convicción sobre el origen del mensaje bíblico y profético? Me voy a detener nada más, que voy a llamar al versículo 21 para efecto de lo que queremos lograr en esta hora. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 21 de la cita antes mencionada. La Biblia no es como cualquier otro libro. Según el apóstol Pedro, escúchame por favor, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas, los escritores de la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo vuelvo y lo repito. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. No escribieron lo que a ellos les dio la gana. Fueron inspirados, tocados por el Espíritu Santo. ¿Se puede entender eso? ¿Sí? Anótalo allí. Léase 2 de Pedro 1:16. Vamos a leerlo. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:16? Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, escúchame bien, fábulas artificiosas. El mismo Pedro está diciendo, escucha, lo que estoy escribiendo no es una fábula. Lo que estoy escribiendo no es un cuento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro te está diciendo, yo soy testigo de lo que te estoy diciendo. El mensaje profético de la Biblia es de origen divino y por lo tanto es veraz y confiable. Amén. Los santos hombres de Dios, dice 2 de Pedro 1:21, ya lo leímos. Los santos hombres de Dios hablaron. Pero cuando hablaron, ¿qué estaba ocurriendo en ellos? Siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Si tú quieres que haya cambio en tu vida, pero no me creas a mí, ok, créele a Pedro, a Juan, a Marcos, a Lucas, que ellos cuando hablaron estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dios obró en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas. Dios escogió a quienes le habría de dar a conocer su voluntad. Fue el propio Dios que los escogió. La comunicación verbal y directa entre Dios y personas específicas es un hecho ineludible de las Escrituras. No se puede negar. Esta es la razón por la cual la Biblia tiene una autoridad divina especial y debemos tener en cuenta
el elemento divino en nuestra interpretación de las Escrituras. Tú no puedes separar a Dios de la interpretación de su palabra, de ninguna manera. Hay mucho que podemos tejer en este primer párrafo, pero el tiempo no nos lo permite. Permítame cerrar esta parte. La Escritura, también fue dada con propósito práctico. Y en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si tú estás leyendo la Biblia es porque tú te consideras un siervo de Dios y necesitas capacitación. Entiende este asunto. Cuando uno va a un seminario, o cuando uno entra a un seminario, en calidad de estudiante, uno tiene que callar y aprender. ¿Tú me estás captando? ¿Me estás captando? Callar y entender. Repito, callar y entender. Eres el estudiante. Cuando yo me siento a leer la Biblia, yo soy un estudiante, no el profesor Moreno. Me siento a escuchar a Dios darme instrucciones, o sea, capacitarme para que haga y viva yo de acuerdo a lo que Él me dice en su palabra. No lo sé todo, por eso todos los días tengo que ir a Él, a ella, a la palabra de Dios, a buscar instrucciones. Amén. También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida lo que Dios reveló en su palabra. ¿De quién necesitamos? Del Espíritu Santo. No estamos solos en este asunto. Según el apóstol Pedro, la interpretación de la palabra de Dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal. Para entender correctamente su significado, necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dos cosas por ahora. Anótalo. Si tú quieres entender la palabra de Dios, primero cómprate una Biblia. Consigue una Biblia. Descarga una Biblia del internet. Lo primero que necesitas es su palabra. Y luego conéctate con el Espíritu Santo. Esa palabrita me gusta. La van a oír muchas veces conmigo. Conéctate. Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, hay poder para entender y comprender lo que hay en la palabra de Dios. La Escritura también dice, porque no hará nada Jehová, leo Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Otra vez vas a ver la palabrita siervo. Vuelvo y te digo, si tú entras en este seminario, vienes a aprender, calla y escucha. Sé siervo. El siervo hace lo que su amo le dice que haga. ¿Por qué algunos leen la palabra de Dios y viven como les da la gana? ¿Saben por qué? Porque cuando leyeron la palabra de Dios no fueron en calidad de siervos. La palabra dice, porque no hará nada Jehová el Señor, que es el maestro, que es el que está escribiendo, sin que revele su secreto. Secreto. ¿A quiénes revela Dios su secreto? A sus siervos, los profetas. Cuando estos escriben los secretos de Dios y tú y yo leemos los secretos de Dios y no hay cambio en nuestra vida, es porque no fuimos en calidad de siervos. ¿Me estás entendiendo? Fuimos en calidad de cabrito, de vaca, de toro, de bravucones, de que yo sé más que Dios.
Léete el capítulo 16 del conflicto de los siglos para que tú veas lo que algunos supuestos conocedores, dirigentes espirituales se creyeron que eran más que Dios. Te invito a leer el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Los autores de la Biblia aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos. Apocalipsis 2:7. No sus propios pensamientos. La Escritura también dice que no hará nada el Señor, repito, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. La palabra bíblica para revelación en sus diversas formas expresa la idea de que algo que antes estaba oculto, o sea, era secreto, ahora se ha revelado o se ha desvelado, o sea, se ha puesto de manera visible. El telón se abrió, como cuando usted va a una obra teatral y se levanta el telón y usted puede ver lo que hay detrás de él. Por lo tanto, se da a conocer o se manifiesta. Como seres humanos necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestro pecado, y por lo tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. Mi pregunta para meterme en el resumen de Fustero es la siguiente: ya que por sí cuesta bastante obedecer la Biblia, incluso creyendo en su origen divino, ¿qué pasaría si además desconfiamos o cuestionamos ese origen divino? Tú me vas a decir a mí, porque tú eres científico o porque tú estudiaste ciencias, lo que yo dije cuando tenía 18 años y me estaba graduando de bachiller en ciencia, yo creía que el que tenía conocimientos científicos lo sabía todo, tenía todo a su control. Y a pesar de haber recibido la palabra de Dios y al Señor Jesucristo a los 12 años, a los 18 años me atreví a creer que la ciencia tenía control de todo y que el hombre había inventado la idea de Dios. Por eso estudié matemática. Pero Dios, escúchame bien, pero Dios prontito, 19, 20, 21, 22, 4 años más tarde, el Señor me enseñó quién es Él. Y por eso hoy te puedo decir que si quieres entender lo que la Biblia dice, tienes que venir despojándote de todos esos conceptos negativos que en tu rutina diaria se han pegado a ti. Pero si no lo haces, créeme que Dios va a hacer lo que hizo conmigo. Le va a tomar un poquito más tiempo. A mí me tomó 4 años. Le va a tomar un poquito más tiempo. Pero al final y al cabo el Señor te va a demostrar. Y ven acá, pongámonos a cuenta. Y te va a hablar claro. Y te va a decir quién es Él. Amén. Dice, el resumen de Fustero dice: ellos son el medio por el cual Dios, refiriéndose a los autores bíblicos,
por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros. Así lo dice Amós 3:7 y lo hemos discutido. Dios se nos revela a través de los escritos bíblicos. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino y por lo tanto confiables y veraces. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Leyendo la Biblia, aprendemos a vivir como Dios desea que vivamos. Ese es el propósito de la Biblia, lo dije al iniciar este estudio. La Biblia es el manual de conducta del ser humano, escrito por el mismo creador del ser humano. ¿Me estás comprendiendo? Yo te pregunto una cosa, y voy a citar a Rick Warren. Si quieres saber para qué sirve un artículo, necesitas preguntarle a su inventor. Si tú quieres saber para qué sirves tú y para qué fuiste creado, papito, mamita, aquí está la respuesta en la palabra de Dios. Amén. Vamos entonces al día lunes, creo que me quedé. Vamos en el día domingo. Vamos al día lunes. Me quedé mucho tiempo en el día domingo, pero era necesario. Necesitaba realmente dejar claro esto, porque a mí me pasó. Yo no vi la palabra de Dios revelada, abierta delante de mis ojos, porque tenía muchos conceptos científicos en mi cabeza, enredándome la cabeza. Felicito a aquellos jóvenes, aquellos profesionales de la medicina, de la química, de la ciencia, que no han tenido ese problema que yo sí tuve. ¿Ve? Pero gloria a Dios. Aquí estamos, siempre gozosos. Día lunes, el proceso de la inspiración. La inspiración. Primeramente leemos de qué se trata, ¿no? Vamos a leer. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Sin embargo, como ya hemos visto, la Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Me gustan dos palabras aquí: transmite y protege. Mira, a ver cómo te digo esto, que lo haga lo mejor posible. Recuerda que no soy profesor de español. Si tú escuchas a una persona hablando de la Biblia y a tus oídos llegan expresiones idiomáticas que no están en armonía con lo que la Biblia dice, ¿qué haces? Dice aquí que el Espíritu Santo transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Tú y yo, que conocemos al Espíritu Santo, podemos ser instrumentos o somos instrumentos de Él para corregir al que está expresándose en nombre de la Biblia con errores. ¿Sí? Pero ¿cómo se hace eso? Ese es tema de otro estudio. Pero recuerda, tenemos la responsabilidad
de transmitir y proteger lo que la Biblia dice. Transmitirlo, que se transmita bien, que se dé a conocer correctamente. Y segundo, proteger que la información llegue al receptor como debe ser. Es nuestra responsabilidad proteger, transmitir y proteger las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos utiliza para eso. Repito la cita. La Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Amén. Esta es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso podemos darnos cuenta cuando alguien está fuera de orden. Porque si en el Génesis dice que apareció una serpiente, en el Apocalipsis aparece otra serpiente. Pero debemos entender que la misma serpiente que apareció, de la cual se habla en Génesis, es la misma serpiente antigua que se habla en el Apocalipsis. No son dos serpientes. ¿Aló? Hay unidad. A través de los años de escritura se mantiene la unidad de la palabra de Dios. Y por eso cuando alguien dice que escribió un libro basado en la Biblia, y cuando usted lee ese libro, en ese libro hay cosas que están totalmente lejos de lo que la palabra, de lo que el criterio de la palabra de Dios dice, usted sabe que ese libro no fue escrito bajo la inspiración divina, ni mucho menos basándonos en la Biblia. ¿Qué dicen estos versículos sobre la inspiración bíblica? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y debemos entender que cuando aquí dice toda escritura, no se refiere a los libros seculares, se refiere a la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Toda la escritura es divinamente inspirada. Esto ahí está claro. Aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer, ni necesariamente aplicables a nosotros hoy. Por ejemplo, las partes sobre las fiestas hebreas fueron inspiradas, aunque no es necesario que las observemos en la actualidad. Allí está, eso, los libros serían Levítico, Deuteronomio. Ahí hablan sobre estas reglas, estas fiestas judías que no aplican a nosotros hoy día. Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. Y déjame llamarte la atención a algo. Mira, en el libro de Levítico, el capítulo 11, mucha gente lo descarta. Eso era para los judíos. Pero todo lo que nos está pasando hoy con esta de la pandemia, vea el libro de Levítico. Te lo recomiendo. Vea el libro de Levítico. Oíste, ahí hay mucho material que tiene que ver con lo que nos está pasando hoy. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. A veces Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos existentes. Ejemplo de ello, Josué 10:13. Permítame leerlo para que te quede esto clarito. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Escucha, eso no implica necesariamente que
el libro del cual Josué extrae esta información sea un libro canónico. ¿Okay? Miremos cómo el doctor Luca investigó. Dice el versículo 1, del 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mira qué palabra usa el doctor Lucas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas no dice yo no lo vi, Lucas dice lo que ellos vieron y fueron ministros de la palabra. Ministraron en carne propia lo que están escribiendo, lo que escribieron y Lucas investigó. Me ha parecido también a mí, que no lo vi, dice Lucas, me ha parecido también a mí que lo investigué, después de haber investigado con diligencia. Tanto. ¿Cómo se investiga? Con diligencia. ¿Sabe que eso me da a mí una gran lección? Yo no sé si tú estás aprendiendo, pero yo estoy aprendiendo. Si tú vas a presentar un tema, no lo prepares de hoy para mañana o 5 minutos antes de subir. Habrá ocasiones en las que la llamada llegó, pues. Llegó. A mí me ha ocurrido. He estado en una iglesia en calidad de fotógrafo y me ha tocado soltar la cámara, tomar la Biblia y tomar el púlpito. Y gracias a Dios, en esa ocasión que me tocó, en una de las ocasiones en las que me tocó, el predicador venía de República Dominicana y no llegó a tiempo. Y cuando bajé del púlpito, que hicimos el llamado desde abajo, recuerdo bien que una hermana me dijo, una visita, me dijo que ese día, luego de escuchar la palabra por medio de este servidor, el Espíritu Santo la convenció a bautizarse. Y hoy día es parte de nuestra Grey, activa, muy activa en la iglesia. Y damos gracias a Dios. Sí, el problema es que hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Hay que haber investigado. Tú tienes que tener el hábito de la investigación. Tú debes estar listo para cuando el Señor te llame. Lucas dice que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mi amigo, mi amiga, si tú quieres ser un portador del mensaje de Dios, toma como norma leer mucho, investiga mucho. Acá atrás y en la otra habitación tengo cantidad de libros. Siempre va a haber tiempo para abrir un libro y investigar. Escoge un tema y, como hizo Lucas, investígalo desde el origen, desde su origen. Continuamos. Esto lo hizo para comunicar su mensaje. Aún así, toda la escritura es inspirada. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 3:16 así lo dice. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron
para que a través de la paciencia, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y de diversidad de estilo, y sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Analice cada escritor y usted va a darse cuenta cuán diferente era uno de ellos, pero tenían una cosa en común: el Espíritu Santo. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Aún así, están entrelazadas en palabras de los hombres. Conflicto de los siglos, página 9. En la actualidad, existen eruditos bíblicos que niegan, escúcheme bien, niegan la autoría divina de muchas partes de la Biblia, incluso hasta el punto de negar muchas enseñanzas cruciales, como por ejemplo la creación. Ya les dije, mientras yo estudiaba ciencia, la creación no tenía nada que ver conmigo. El Éxodo, creer que el mar se abrió, para mí era una bonita historia de niños. Pero de paso, cuando tenía 4 años, una familia dentista que vivía en el edificio al lado de la casa donde yo nací, me la explicó y me gustó la enseñanza. Claro, a los 4 años la disfruté, pero cuando cumplí 17, 18, mientras estudiaba ciencia, la puse en duda. Dice la resurrección. Escúchame bien. Si tú no crees en la resurrección de Cristo y la resurrección de otros personajes bíblicos, entonces esto no es para ti. Vete a estudiar con otras religiones, porque el cristianismo es la única que tiene un Dios vivo. Amén. Te pregunto, ¿por qué es primordial que no le abramos la puerta a esas enseñanzas, ni siquiera un poco? ¿Por qué es primordial que tú no te pongas a investigar ahora en el internet por qué hay gente que se llaman expertos bíblicos y que niegan la creación, el éxodo y la resurrección? No te pongas en eso, hijo. A fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios? ¿Nos da Dios permiso para que lo juzguemos? El hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a los autores bíblicos es la razón por la cual existe una armonía perfecta de pensamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. La inspiración directa: Dios habla y el profeta escribe. Deuteronomio 18:18, Ezequiel 13:18 y Apocalipsis 14:13. Dios habla y el profeta escribe. La inspiración de pensamiento: el autor expresa con sus palabras lo que Dios le ha revelado. En este caso podemos ver el libro de Proverbios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Un ejemplo nada más. El otro, inspiración selectiva. El autor investiga y el Espíritu le guía en la selección del material, como fue la experiencia del doctor Lucas. Ya lo vimos en Lucas 1:3. Investigó desde su origen, con diligencia. Yo no sé cómo lees tú
Pero cuando yo me siento a leer, no puedo estar haciendo otra cosa. El televisor tiene que estar apagado, el celular tiene que estar lejos, porque estoy investigando. No puedo tener interrupciones. Yo no sé en qué hora del día o la noche tú escoges para leer, pero yo te recomiendo que sea la mejor. Pero antes cerremos el lunes. Esto hace de la Biblia un libro variado en el que cada autor expresa la verdad divina de una manera diferente. O sea, la verdad se puede decir de diferentes maneras sin cambiar, sin dejar de ser la verdad. Amén. El mensaje selecto, tomo 1, página 22, refiriéndose a esto, dice: las escrituras fueron dadas a los hombres, no en una cadena continua de declaraciones interrumpidas, sino parte tras parte, a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en varios lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Ahora sí, ¿qué nos tiene el día martes? La palabra escrita de Dios, su escritura, la escritura. Jeremías 3:32 dice: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¡Alto! Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo en Israel. Éxodo 34:27. ¿Por qué querría el Señor que Moisés escribiera estas palabras en vez de pedirle que se las recitara al pueblo solamente? ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? Por supuesto, no se te escapa nada. El Dios que habla y que creó el lenguaje humano permite que los elegidos comuniquen las verdades divinamente reveladas y los pensamientos divinamente inspirados de una manera confiable. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que pongan sus enseñanzas y su revelación por escrito. Yo no sé cómo hay gente que va a la escuela y no lleva en qué escribir. Me sorprende. Yo como tutor he encontrado casos de estudiantes que no tienen nada escrito en el cuaderno y fueron todo un trimestre a dar clases. Y cuando usted le pide el cuaderno, no tienen nada escrito. Todo lo tienen en su cabeza. Maravilloso. Tenemos ahora una serie de versículos que vamos a pedirle que ustedes lo busquen y que respondan la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan los siguientes versículos sobre la revelación escrita? Éxodo 17:14 y 24:4. Josué 24:26. Jeremías 30:2. Apocalipsis, anota, 1:11, 19, 21:5, 22:18 y 19. ¿Bien? ¿Por qué Dios ordenó escribir sus revelaciones y sus mensajes inspirados? La respuesta obvia es para que no los olvidemos tan fácilmente. Las palabras escritas en la Biblia son un punto de referencia constante que nos señalan a Dios y su voluntad.
Por lo general, un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales que deben repetirse vez tras vez. Mis alumnos son campeones. Ellos todo lo tienen en su cabeza. La palabra escrita, que se puede copiar muchas veces, también puede ser accesible a muchas más gente que si solo se transmitiera oralmente. Por último, podemos hablarle a un número reducido de personas al mismo tiempo en un lugar, pero innumerables lectores pueden leer la palabra escrita en muchos lugares y continentes diferentes, y hasta incluso pueden ser una bendición para muchas generaciones posteriores, porque está escrita, como el caso nuestro. De hecho, si hay gente que no puede leer, otros pueden leerle un documento escrito en voz alta, como hacemos nosotros. ¿Por qué quiso Dios que se escribiesen sus palabras? Ayúdame. ¿Qué ventajas tienen las palabras al quedar escritas? Al quedar un registro de ellas. Primero, lo que se lee se tarda más en olvidar. Definitivamente. Segundo, puede ser repasado y hasta memorizado. Tercero, puede ser conservado. Cuarto, puede ser copiado muchas veces. Quinto, es accesible a muchas personas. Sexto, puede ser leído en lugares muy diferentes. Séptimo, perdura en el tiempo, por lo que puede ser leído por generaciones futuras. Hoy día nosotros estamos leyendo lo que se escribió hace más de 2000 años. Octavo, incluso los que no saben leer pueden ser bendecidos cuando otra persona lo lee en voz alta, como ya hemos mencionado acá. Acá tenemos un resumen de todo. Cierro diciendo, gracias a la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad, hoy podemos conocerla y obedecerla. Mis queridos hermanos, no tengo tiempo para más en esta primera parte del estudio de la lección de esta semana. Quiero cerrar con una oración. Y quiero agradecerle una vez más a la familia Fustero por el resumen que ellos nos proporcionan y las láminas, hermosas las láminas que ustedes pueden ver en su pantalla. Agradecerle también a mi querida esposa que me apoya 100% en este ministerio. Queremos invitar a los muchachos que están en prisión, privados de libertad. No son los únicos. Hoy día todos tenemos prisión, casa por cárcel. Y yo los entiendo, créanme que yo los entiendo. Y hago esto para que ustedes puedan tener acceso del mismo, ya sea descargándola de la web o recibiéndole cuando les visite y se abran otra vez las puertas para poder llevarle este material. Pero ustedes saben como yo, ustedes saben cómo va. Ustedes saben que estoy con ustedes. Muchachos, manténganse tranquilos. Dios está al control de sus vidas y de todo lo que está pasando. Manténganse tranquilos. Hoy hay bálsamo en Gala. El Señor los proteja. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos este espacio. Gracias te damos por la cuarentena. Gracias, Señor, porque pasamos más tiempo con los hijos, pasamos más tiempo con las esposas, con los esposos,
pasamos más tiempo con los padres y nos damos cuenta de lo que realmente tiene valor, que es la familia. Gracias, Dios. Queremos orar por aquellas personas que recién están estudiando la Biblia, que puedan llegar a abrir la palabra de Dios teniendo claro en su mente que no es un libro más. Es el manual de reglas y conductas que el autor de nuestros días dejó para que nosotros no pasáramos por los problemas que estamos pasando por haber descuidado su palabra. Es el manual que el Señor dejó para que pudiéramos buscar en Él cómo reparar alguna parte en nosotros cuando notáramos avería. Ayúdanos, Señor, a entender que el dominio de tu palabra, la comprensión de tu palabra, es la que va a determinar que nuestra adoración tenga sentido. Gracias, Dios, por su manual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos por el grupo de oración 24/7, por Panamá y por el mundo, por las iglesias, todas en general. Hoy día, Señor, es tiempo de buscar a Dios y buscarlo en su palabra. Por eso, Señor, damos gracias a Dios de que este material se preparó hace más de 5 años y fue preparado por uno que sabía en qué tiempo exacto lo necesitaríamos. Dios no comete errores, no es hombre para equivocarse. El Señor sabe y controla los tiempos. Él está al control. Gracias, Señor. Oramos por la hija de la hermana Leili, allá en Santa Rita Abajo de Colón, que tiene neumonía. Sabemos, Dios, que ella está en tus manos. Tiene solo 8 años. Ayúdala a recuperarse y que ella pueda salir de la cama y de la cuarentena en la que está, bendecida por ti, Señor. Oramos en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias le damos a ustedes que estuvieron con nosotros. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Siempre gozosos. El Señor les bendiga. Nos vemos más tarde con la segunda parte de esta interesante lección número 2 para el segundo trimestre. Dios los cuide.